Bueno, vamos a continuar. Os voy a presentar ahora a una persona que para nosotros es muy importante, tanto dentro de Darte como en Valladolid. No sé si está por aquí ya José Antonio preparado. Aquí estoy. Aquí está Josian. ¿Sí? ¿Se oye? Claro que sí. Os voy a presentar a José Antonio Martín. José Antonio es coach, es vuestra persona aquí en Valladolid, nuestro responsable de Darte en Valladolid, y os va a hablar de liderazgo. Gracias. Gracias, David. Buenas tardes a todos. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Vale. Es que es mi primera actuación aquí encima del escenario. Espero que salga todo bien. Técnicos. Mirad, siempre, desde que era pequeño, me he guiado por un sueño: disfrutar, aprender y disfrutar aprendiendo. Pero me he dado cuenta en los últimos años de mi vida que ese sueño no es solo mío, sino que lo comparto con muchísima gente. Gente con la que he tomado contacto en estos últimos años de mi vida. Aprender. Perdón. Un segundo. Déjame esto. Muy bien. Aprender es como la vida misma. La construcción de un barco para después fletarlo, salir al mar, tomar un rumbo. Conscientes de que no estamos preparados para el viaje, ni para los acontecimientos que van a surgir en ese viaje, pero convencidos de que vamos a encontrar puertos, otros barcos, vientos saludables, pero también tempestades. También me he dado cuenta en mi vida, en parte guiado por ciertos libros y en parte por mi intuición, de que hay una manera más efectiva que otras de aprender, que es mirar hacia adentro. Es un cambio de paradigma, en vez de mirar hacia afuera. De esta manera, las experiencias, las relaciones con los demás, los momentos de reflexión y la toma de contacto con las metas y nuestros sueños cambian, son trascendentes. Se me hace complicado, siendo una persona curiosa y sistémica, en 30 minutos exponer o trasladaros los aprendizajes que he tenido en mi vida. Pero he encontrado un vínculo, un nexo, algo que une humanidad, que une emociones, aprendizaje y éxito. Y os preguntaréis, ¿qué es eso? Los niveles neurológicos. ¿Sí? Mirad, ¿a quién le gustaría aprender o saber interpretar de qué manera puede trascender su vida a través de los niveles neurológicos? Imagino que a todos. ¿Hay alguien que no esté interesado? Y os preguntaréis, ¿qué son los niveles neurológicos? Pues os lo voy a explicar. Un día salí con mi barco y me golpeé con un iceberg. Y a diferencia del Titanic no sucumbí. Me di cuenta que ese iceberg era mágico. Estaba iluminado por un sol que se llamaba consciencia y que me permitió ver en la parte de la superficie de ese iceberg el entorno, el contexto donde yo me encontraba y se encontraban las demás personas que estaban viviendo conmigo, que estaban sintiendo conmigo su vida. Otros barcos se han chocado contra ese iceberg y no se han dado cuenta. No se han dado cuenta de la importancia que tenía ese iceberg. ¿Por qué estaba ahí? ¿Para qué estaba ahí? Y hay otros barcos que golpearon y han sentido ese golpe tan fuerte que sucumbieron, pues no se dieron cuenta de la verdadera intención de ese iceberg. Pero sigamos. ¿Qué creéis que hay justamente debajo de ese entorno, en la superficie de ese iceberg, que a veces está distorsionado por nuestra propia percepción y que vivimos continuamente en nosotros y los demás? ¿Qué creéis que hay ahí? ¿El yo? ¿Y qué es ese yo? Ahí debajo están los comportamientos,
nuestros actos, que son visibles para los demás, pero quizás a veces no tan visibles para mí respecto a lo que yo hago, ¿sí? Y decía antes que nuestra rara percepción o distorsionados, porque estamos acostumbrados a evaluar, a controlar, a someter a nuestro control los comportamientos tanto los nuestros como de los demás. Estamos en la cultura del juicio, ¿sí? Y eso no tiene por qué ser malo, pero sí es desadaptativo cuando no tenemos en cuenta una cosa súper importante, que son las emociones, tanto las nuestras como las de los demás. Y teniendo esto en cuenta, vamos a ir un poquito más. ¿Qué hay justo debajo de los comportamientos y que podemos ver de nuestro iceberg cuando va bajando la marea? Pues mirad, ahí están los hábitos, ¿sí? Los hábitos que no son más que los comportamientos automáticos que surgen a medida que nosotros vamos adquiriendo una serie de costumbres, ¿vale? Son comportamientos no elegidos, hacemos de manera automática, y en ese automatismo no nos damos cuenta muchas veces si estamos llegando con esa secuencia de actos a los resultados que nosotros queremos. Y por lo tanto, encontramos en situaciones en que esos hábitos son desadaptativos. ¿Alguno de vosotros tiene hábitos desadaptativos? ¿Sí? Ahí me levanta la mano. ¿Os gustaría quitaros esos hábitos? ¿Mejorar? ¿Sí? Perfecto. Pues vamos más adelante. Lo que tenemos que hacer es ponernos un traje térmico, saltar de nuestro barco y sumergirnos para ver qué hay justamente debajo de ese iceberg. Y además de ese traje térmico, ¿qué otros elementos que conectan con los recursos y con las herramientas que nosotros disponemos y que están ligados con el aprendizaje? ¿Qué podemos encontrar ahí? Justamente debajo de los hábitos. Pues mirad, nos vamos a encontrar tras ese aprendizaje de primer nivel con nuestras habilidades. ¿Y qué son nuestras habilidades sino esos hábitos adaptativos o repetición de secuencias que hacemos de manera inconsciente, que nos llevan, a pesar del cambio de variables y el cambio del entorno y del comportamiento de los demás, nos llevan a obtener unos resultados? ¿Sí? Pero ¿cuántas veces pretendemos, tanto a nivel personal como a nivel de desarrollo de otras personas que están conjuntamente en nuestro equipo, pretender que esas personas sean competentes a través de un proceso de formación que no ha partido de ese mirar hacia adentro, donde no existe esa motivación intrínseca de la persona, que no se ha mirado hacia su interior porque no sabe qué tiene que cambiar, y hay alguien desde fuera que le está diciendo que cambie. O si en ese proceso de formación, más allá de lo que alguien nos está contando, que puede llegar, y como sabemos y hemos estado escuchando, un 10% de esa comunicación a nosotros, pretender que integremos esa competencia por haber escuchado. No, así no va a llegar. Es necesario que se produzca en el grupo que está participando de ese proceso, tanto del formador como las personas que están en ese foro, en ese ámbito, un proceso de compartirlos, darse cuenta y de ir un poquito más allá. Y ligar ese darse cuenta con el transferir al día a día eso que nos hemos dado cuenta en ese momento del curso para poder integrarlo como una competencia. Bien, pero no nos vamos a quedar aquí porque debajo de las habilidades encontramos otra serie de cuestiones. ¿Y qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar nuestros miedos y nuestras creencias. ¿Sí? Y seremos mucho mejores y procederemos a un cambio mucho más interesante cuando seamos capaces de identificar, de enfrentarnos y posteriormente vencer a los miedos. ¿Y qué decir de esas anclas que todos y cada uno de nosotros tenemos cuando llegamos a un determinado punto con nuestro barco?
¿Perdón? Y soltamos ese ancla para varar allí durante un tiempo, o incluso me permito ir un poco más allá. ¿Permitisteis a alguien subir a vuestro barco y que echase un ancla por vosotros? ¿Os dierais cuenta o no os dierais cuenta? ¿Volvisteis a zarpar con la intención de llegar a un rumbo determinado? Y se os olvidó elevar esas anclas. ¿Qué está pasando en vuestro viaje? ¿No estáis gastando mucha más energía para llegar donde deseáis? Y justamente por debajo nos encontramos con los valores. Mirad, para mí los valores son nuestras brújulas, nuestros estantes de navegación, aquellos que nos permiten en un determinado momento, frente a un dilema o una múltiple opción, tomar contacto con nuestro cuerpo, con nuestro sentir, y estar capacitado para poder dirigir nuestra vida hacia donde queremos, no hacia donde quieren otros o donde quieren los contextos. Y para tomar contacto con esos valores, lo primero que tenemos que hacer es identificarlos, ponderarlos, jerarquizarlos y, lo más difícil de todo, honrarlos. Es en ese momento, cuando hemos llegado a ese aprendizaje de carácter generativo, cuando algo empieza a cambiar profundamente en nosotros. Cuando eso pasa, nuestra imagen de barco ha cambiado. Somos un barco fuerte y flexible a la vez. ¿Sí? Nos permitimos aceptarnos, nos permitimos elegir y empezamos a estar dotados de un nuevo sistema de navegación, que son lo que llamamos las esferas de conciencia, ¿sí? Y estamos entrando en la parte de nuestro ADN, de nuestra esencia, de nuestra identidad. Es a partir de ahí cuando empezamos a ser nosotros mismos, cuando empezamos a elegir aquello que realmente somos o que queremos ser, cuando empezamos a abrirnos, a aceptarnos y a respirarnos, cuando todo cambia de manera evolutiva. Y sucede que de algún modo empezamos a ser generosos con los demás y empezamos a olvidarnos de nosotros mismos. Y ese iceberg que veis ahí empieza a desintegrarse, empieza a cambiar y se acaba convirtiendo en una esencia, que es ese mar, que es el sustento no solo de nuestro barco, sino del barco de los demás, que somos todos. Empezamos a comprender realmente que todos somos ese mar y que todos podemos ser el sustento de los demás. Bueno, pues teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta el coaching, os voy a leer esta poesía. La mar se muestra picada y zozobra tu velero. En el fondo un agujero, no le pierdes la mirada. Quieres mantener tu flota a salvo de tantas olas que no te plantas a solas. Tu brújula ya está rota. Pero yo tengo un sextante para equilibrar el rumbo. Te das cuenta en ese instante, pues los ruidos acostumbro no escuchar y estar distante, ya que si no, me derrumbo. Continuando un poquito con la metáfora y con la poesía, y teniendo en cuenta hasta dónde queremos llegar, que es liderar nuestra propia vida y liderar la de los demás, ¿cómo podemos llevar esta metáfora de aprendizaje al liderazgo y a los equipos? ¿Sí? Y cómo interpretar desde las diferentes experiencias de humanidad a lo largo de la historia de la vida para llevar a cabo esto de manera efectiva. Hay un señor que se llamaba Arquímedes, que un día dijo: dadme una palanca y un punto de apoyo y moveré el mundo. Y yo os digo, aprended a identificar y gestionar vuestras emociones desde vuestra intención y desde vuestra presencia, y seréis capaces de apalancar ese iceberg para tener éxito en vuestras vidas y en las de los demás. ¿Y por qué hablo de emociones?
Las emociones ni son buenas ni son malas, son signos, son señales que permiten, conjuntamente con vuestras silenciosas palabras, y con esto quiero decir que me estoy refiriendo a vuestro diálogo interno, el subconsciente, equilibrar o desequilibrar los niveles neurológicos, todos esos que habéis visto. Emociones, señales, brújulas. Vaya. ¿Qué puede hacer un líder que desea obtener resultados excelentes en su organización o en su equipo? Lo primero, y esto lo habremos oído muchas veces, es predicar con el ejemplo. Es decir, si yo quiero liderar a otros, lo primero que tengo que hacer es liderar mi vida. ¿Y de qué otra manera, en base a lo que estaba hablando, lideraría alguien su vida si no es a través del darse cuenta, de trabajar sus miedos, sus propias creencias, de transformarlas, de identificar sus valores y de predicar con el ejemplo? ¿Encontraríais algún líder que no hubiese pasado por ahí? Generar contextos, ¿vale?, en la parte superior del iceberg, en la organización, que busquen básicamente la integración de la afectividad, emociones, y de la efectividad, acciones. Porque un líder no vive solamente de la emoción, vive de los resultados. Y esto es lo que hay que integrar. Estamos acostumbrados a ver el liderazgo como una parte solamente en el segundo ámbito, en la afectividad, dejando aparte las emociones. Eso debe de cambiar. Pero no debe cambiar porque lo diga yo, sino porque realmente es lo que necesitan los equipos, las organizaciones. Y por supuesto, trabajar con sus equipos. Un aspecto básico, la vulnerabilidad y la proactividad. ¿Con esto qué quiero decir? Que esas personas que no son capaces de encontrar en sí mismos qué es lo que deben de cambiar, sin tener que esperar a que alguien se lo diga, les va a ser más complicado, porque van a sentir esa presión de crítica exterior. ¿Sí? Entonces el líder lo que tiene que hacer es provocar eso. ¿Y cómo hacerlo? Pues os voy a proponer una serie de posibilidades. Cuando hablaba de Arquímedes, hablaba de apalancar. Si soy capaz de apalancar la parte inferior de ese iceberg, podré tocar y hacer cambiar la parte superior, que estamos hablando de comportamientos, hábitos. ¿No es lo que queremos muchas veces cambiar como líderes de nuestras relaciones, como líderes de nuestras familias, como líderes de nuestros equipos? Los comportamientos y los hábitos de los demás. Pues os propongo generar contextos de meditación, es decir, de la parte inferior del iceberg, para tomar contacto con valores, con nuestro propio yo, con nuestra esencia, que hagan conectar a esas personas y hagan generar ese cambio del que hemos hablado antes. El aprendizaje generativo de segundo nivel afecta directamente a la parte de superficie del iceberg. ¿Qué otra manera se puede conseguir esto? Estamos acostumbrados muchas veces y en muchas organizaciones, los que trabajéis en empresas lo sabéis, a trabajar a través del feedback. Y el feedback, yo no digo que esté mal, pero propongo, ¿vale?, cambiar esa dinámica por un feed forward, que es mi propio feedback. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues mira, se puede provocar una situación o un contexto en el que, a través de la reflexión personal, cada persona identifique una parte que quiere cambiar para su mejora. Y se hagan rondas entre compañeros, evitando los juicios y hechos pasados, presentando esa vulnerabilidad hacia el cambio y sometiéndose simplemente no a un juicio, sino a una observación de la persona a la que estoy confesando qué es lo que quiero cambiar. Si yo soy capaz de abrirme, si yo soy capaz de escuchar, si yo soy capaz de recoger de cada uno de mis compañeros, de mi equipo, de mi trabajo, su experiencia respecto a qué quiero cambiar yo, me voy a sentir muchísimo mejor y no me voy a sentir enjuiciado por lo que me diga. Recogeré de ellos lo mejor, aquello que me sirva en ese momento. Porque si no lo hacemos así, al final las evaluaciones
por competencias que están en las empresas, ¿qué sucede? Pues que no son objetivas. Porque yo tengo que decidir si le voy a decir a mi jefe o le voy a decir a la persona que está por debajo de mí qué es lo que hace bien y lo que hace mal. Y no me gusta un pelo eso. Incluso decir a un compañero qué es lo que ha hecho mal. ¿Quién soy yo si no conozco su vida? No conozco cómo estaba ese día, porque no he tenido en cuenta las emociones. Pero ¿y si él es capaz de contármelo? ¿Y si él se abre y me comenta? ¿No seré capaz, de acercarme más a él y de entenderle? Otra dinámica interesante es la de tomar contacto, como os decía antes, con la parte afectiva, las emociones. ¿Y cuándo lo podemos hacer? Lo podemos hacer los lunes por la mañana, cuando llegamos de un fin de semana en que hay personas, ¿sí?, que se sienten con una energía increíble, porque ha tenido un partido de fútbol, ha ganado su equipo, sus hijos han hecho sus experiencias deportivas, porque he estado en el teatro con mi mujer, porque he estado cenando con los amigos, pero hay personas que han estado en el hospital con sus familiares y llegan desanimadas. Y lo que queremos de alguna manera es compartir esas emociones, ponerlas ahí encima y que desde la comprensión, desde la no solicitud, sino desde la propia iniciativa, comprendernos, animarnos, reflejarnos los unos y los otros, y otro día será al revés. Y por supuesto, ¿vale?, llevar la diversión a los equipos, hacer esas muecas, hacer esos chistes, conectar con esa parte juguetona, con ese niño interior que nosotros tenemos, ¿vale?, y dejarse llevar a veces, ¿vale?, relativizar muchas veces, que a veces no hacemos. Entonces, la creación de estos contextos y la inclusión de la parte emotiva va a generar efectos en ciertos comportamientos inicialmente que serán pocos y superficiales, ¿sí? Pero como lo vamos a realizar en grupo o en equipo, los efectos van a ser como un bálsamo para el día a día. Hacer sentir a los demás como parte de un todo va a ser el cometido de las reuniones tanto formales como informales. El líder, ¿qué va a hacer? Va a transmitir, pero no va a obligar. Son las personas las que se van a alistar, ¿sí? Vamos a generar una alianza, ¿vale?, de esto se ha hablado hoy, y concretando el cómo, el quién, la forma, las acciones y el tiempo. Será el líder el que haya visionado primero ese viaje, pero al margen de las opiniones de los demás, él se va a permitir, ¿vale?, habiendo visualizado ese viaje o habiéndolo realizado en una experiencia previa, el dar objeciones, ¿vale?, y crear una reflexión en el equipo. Y como no tenemos mucho más tiempo, ¿vale?, os han entregado unas hojas, ¿verdad? ¿Sí? Ahí habéis visto seguramente reflejado un campo de fútbol. En ese campo de fútbol habéis visto dos equipos, y en esos dos equipos estoy yo mismo, ¿sí? Para mí la competición no es contra nadie, sino contra mí mismo. Mi propio proceso de cambio en el que yo, un día, mañana, hoy, respecto a ayer, he dado un paso adelante y me siento cambiado, me siento mejor, me siento más fuerte, pero no me miro más que en mi espejo. No me observo o me comparo con los demás. Soy yo el que se compara con mí mismo. Ese es mi proceso. Y esa es la libertad que yo tengo para no establecer ningún juicio con respecto a los demás. Y teniendo en cuenta un segundo, porque necesito... Silvia, ¿me dejas una? Gracias. Entonces, os vais a permitir ahora cerrar el campo de fútbol y doblarlo por la mitad. ¿Sí? Os debería quedar el campo dividido por la mitad. Y tenéis dos áreas, ¿sí? Una en un lado y otra en otro. Me gustaría que escribieseis algo de lo que os habéis dado cuenta a través de esta ponencia, en una de las áreas. Y en el otro lado, una vez que hayáis escrito ese mensaje, me gustaría que escribieseis cómo vais a honrar, qué vais a hacer en vuestro día a día con respecto a ese darse cuenta. ¿Sí?
Así que os voy a dejar medio minuto, un minuto. ¿Qué habéis aprendido en un lado? ¿Y qué vais a hacer, ¿vale?, en vuestro día a día para honrar ese aprendizaje? ¿Sí? ¿Lo tenéis? Y ahora, jugando, os voy a decir qué tenemos que hacer. Vamos a coger desde el punto central y vamos a hacer, ¿vale?, la construcción de un barco, ¿sí? Habíamos partido de un barco y con la otra parte hacemos lo mismo y nos ha quedado una figura así, ¿sí?, un plegado de esta manera. Y ahora vamos a esconder, plegando las solapas hacia arriba, 1 y 2, ¿sí? Y alguno de vosotros la habrá llevado un poco a la niñez, ¿no? Y tenemos un barquito, ¿sí? ¿Habéis conseguido el barco? Sí, perfecto. ¿Y qué pasa con el barco? ¿Qué pasa con nuestra vida cuando va navegando? Pues que vienen esas tempestades de las que os hablaba antes, ¿y qué pasa? Que nos llevan a veces contra las rocas, se golpean y se rompe la proa. Y rompéis la proa, porque a veces pasa. No os dé miedo romper vuestra proa. ¿Sí? ¿O tenéis miedo? Y ese barco, que va zozobrando, sigue en su navegación y volvemos a encontrarnos con las rocas y se nos rompe la popa. ¿Sí? Es duro, ¿verdad?, reconocer que a veces nos pasa esto. Y con tal mala suerte que en esta situación de nuestra vida nos golpea un rayo justamente en el mástil del palo mayor y por esa parte que tenéis se os rompe también. ¿Sí? Hay gente que ha hecho su propio barco, ¿sí? Yo había propuesto este. Pero fijaros lo curioso de todo, que a pesar de todo, a pesar de todo lo que nos ocurra, siempre, y podéis desplegar, os va a quedar un salvavidas. Un salvavidas que os va a permitir ser recogidos por otros barcos, poder ganar tiempo y lucha contra vosotros mismos, acudir a esa isla donde queréis construir otro barco para salir de nuevo al mar. ¿Sí? Y girando ese salvavidas, ¿sí?, os dais cuenta de la metáfora y todo el aprendizaje que habéis recibido hoy, con 2 sonetos, ¿vale?, porque hoy me han presentado como coach, pero también soy algo poeta, que conectan con esta metáfora que os he traído aquí. Muchísimas gracias. Gracias.